Contacto con Luis Benavente, analista y presidente de la consultora Vox Populi. Luis, gracias por atendernos, sobre todo porque es muy temprano hoy en este minuto en Lima. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás. Sí, comprendemos que las informaciones no tienen hora, sí, ni los cambios de hora de un país a otro, por cierto. Claro, pero a las 5:26 de la mañana es mucha tu amabilidad, te la agradecemos. Luis, yendo de lo general a lo particular, digamos, ¿hubo repercusiones en el Perú por los dichos del presidente Boric en el marco de la CELAC? Sí, hubo una repercusión bastante visible, bastante notoria, básicamente marcada en los medios de opinión, en los medios de prensa, por un desacuerdo con lo expresado por el presidente Boric. Uno, porque se considera en muchos círculos informativos, periodísticos de opinión pública, como una injerencia en asuntos internos. Dos, por el enfoque que está muy distorsionado. Nicolás, hay una corriente internacional de desinformación sobre Perú. Por ejemplo, antesayer el presidente Boric en CELAC tocó un aspecto muy fragmentado de una realidad muy compleja y obviamente tocó el aspecto que más le convenía para atacar a Perú, diciéndolo con todas sus letras, ¿no? Respecto a la reacción de la policía a actos criminales masivos de alta criminalidad que se han dado en Perú, ¿no? En Perú no ha habido en ningún momento protesta legítima, pacífica. Y esos actos se desencadenaron porque el expresidente Castillo cometió un delito contra la democracia el 7 de diciembre. Por eso está en la cárcel y por eso fue vacado por el Congreso por la vía constitucional. La sucesión presidida por la señora Dina Boluarte es totalmente constitucional, de tal manera que intervenciones de López Obrador o de Boric o de Petro o de Arce en 4 países no responden a una realidad. Ahora, los actos concretos de supuestas violaciones de derechos humanos, que es aquello a lo que se refirió Boric antes de ayer y el tema específico del cual estamos hablando, es respuesta a actos criminales. Ayer mismo un niño de 1 año y 9 meses murió porque era trasladado en una ambulancia de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, a la ciudad del Cusco para una atención por una infección. Pero la pista bloqueada impidió que la ambulancia llegue a su destino y el niño muera. Ya van 4 menores de edad que están muriendo por estos actos, que realmente son actos criminales, van contra el derecho al libre tránsito de las personas. Ayer un video mostraba, también en el sur del Perú, más cerca de Lima, en la región Ica, cómo masacraban a un policía de una manera increíblemente excesiva, una golpiza realmente inaceptable, y Luis, con gente que decía mátenlo, ¿no? Se creyó que había muerto, hubo noticias de que había muerto y luego de que no había muerto, pero que está gravísimo entre la vida y la muerte. Esos son los actos criminales que la policía tiene que reprimir constitucionalmente y con el uso de las armas, que para eso no son parte de la escenografía. A eso se refería Boric. Entonces no tocaba toda una realidad completa, sino solamente una parte para cuestionar a Perú en esta corriente internacional de desinformación respecto a lo que realmente pasa en Perú. Y muchos peruanos como yo estamos tratando de aclarar esta situación ante el mundo y dentro del Perú también, porque todo eso acá responde a intereses ideológicos que no corresponden con la verdad. Pero Luis, déjame tratar de entender un par de puntos. A ver, existe probablemente la percepción fuera del Perú, entiendo que en el Perú es distinto, pero corrígeme si estoy equivocado, que aquí estamos hablando de que los que están protestando hoy día hay gente que quiere la libertad y la vuelta del expresidente Castillo. ¿Eso es así? A ver,
Había 4 puntos y ahora hay 3 puntos en la plataforma de las personas que hacen estos actos. 1 es la disolución del Congreso. 2 es la renuncia de la presidenta Boluarte. 3 es la libertad del expresidente Castillo. Y 4 es una nueva constitución. De esos 4 puntos iniciales, que son parte de la reacción después de la carcelería y fin del mandato de Castillo, el tema de la libertad de Castillo ya no es un tema que se menciona. Digo que se menciona porque no tienen voceros. Los opositores al régimen no tienen voceros identificados. Es una masa amorfa hasta el día de hoy. Pero ya no es un tema el de la libertad de Castillo ni la vuelta al poder de Castillo, ¿no? Han cambiado sus objetivos y han puesto 3 objetivos que no pueden ser atendidos por la presidenta. La presidenta no puede disolver el Congreso, Perú es un Estado de Derecho al igual que Chile. La presidenta, aún si renunciara, esta renuncia tendría que ser aceptada por el Congreso. Personalmente creo que una renuncia de la presidenta Boluarte crearía más caos en el Perú y haría una situación mucho más complicada y riesgosa de lo que es actualmente, por los planes que evidentemente tienen quienes hacen esto, ¿no? Pero ya no es la libertad de Castillo un objetivo. Ahora, en ese sentido, el quiebre ideológico que tú planteabas en algún minuto, Luis, a ver, porque el presidente Castillo y la presidenta Boluarte corresponden básicamente al mismo eje político. ¿Por qué entonces que sus pares de otros países, fundamentalmente México, Colombia, hoy día ven con malos ojos a Dina Boluarte si finalmente estamos hablando de alguien que formaba parte del mismo conglomerado y que suscribe ideas parecidas? Adrián, habría que ver caso por caso y analizar con más detalle. Aparentemente es muy lógico lo que dices, Nicolás. Primero, que no representan tan exactamente el mismo bloque ideológico. Boluarte y Castillo formaron parte de una plancha presidencial de candidatos como invitados de Perú Libre. Claro. El presidente del partido, Vladimir Cerrón, no podía tenía inhabilidades por su historial, digamos, judicial. Tenía una sentencia vigente en ese momento. Incluso la inscripción de la plancha fue irregular, lo cual compromete al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque Vladimir Cerrón fue inscrito como vicepresidente. Claro. En la plancha como segundo vicepresidente, y luego quedó inhabilitado. Entonces inscribieron una plancha incompleta. Desde el inicio es ilegal la participación de Perú Libre y de esta plancha en el ajuste electoral del año 2021. Entonces, y ambos son invitados, nada más, que eran para llenar la fórmula, no tenían ninguna expectativa. A lo mucho pretendían pasar la valla electoral y lograr una pequeña representación en el Congreso. Una serie de vacíos que es común en Perú se presentaron y llevaron a Castillo al poder. Respecto al respaldo de estos pares mexicanos, analicemos caso fuera de Perú, analicemos caso por caso. Mire, Nicolás, López Obrador acaba de decir que va a pensar pedir al gobierno de Estados Unidos que lleven al Chapo Guzmán, a tremendo criminal como el Chapo Guzmán, a una cárcel mexicana. Está muy preocupado López Obrador por el aislamiento y el daño psicológico del Chapo. Lo digo con un tono irónico, expresamente, ¿no? Y por las condiciones de la carcelería y los derechos humanos. Una cárcel mexicana de donde ya 2 veces escapó el Chapo Guzmán. Claro. O sea, está pensando llevar a México al Chapo para que vuelva a escapar de una cárcel donde seguramente él le podría facilitar la salida con alfombra roja. Esto además confirma para mí fehacientemente la vinculación de López Obrador con el cártel de Sinaloa, que sin lugar a dudas se sabe le financió la campaña en un país que muchos tildan de narcoestado. Ese es López Obrador, ese es el presidente que respalda
a Castillo, ¿de acuerdo? Entonces primero veamos quién es quién. Igual podemos analizar con Boric, con Bolivia y con Argentina, caso por caso, para ver dónde está el respaldo, si es ideológico o es, en este caso, delincuencial. Pero acá hay un tema de narcotráfico, porque López Obrador dio asilo a Evo Morales, que había cometido un delito de fraude y que había renunciado, y que está vinculado al narcotráfico. El 95% de la producción de los cocaleros, de la hoja de coca, es para el narcotráfico. Apoyar a los cocaleros es apoyar el narcotráfico. Igualmente Castillo, vinculado a los cocaleros totalmente. Entonces yo creo que esa afinidad, López Obrador, Castillo, Morales, está vinculada directamente al narcotráfico, y creo que aquí, en las palabras que acabo de decir, hay una argumentación sólida. Bueno, entonces yo diría que, en conclusión, respecto a López Obrador, es un apoyo delincuencial a Castillo, no es otra cosa. Podríamos analizar caso por caso, sí, claro, y llegaríamos a irregularidades en este apoyo, no a afinidades ideológicas, ni mucho menos principistas. Ahora, hay que recordar, eso sí, para ir concluyendo, Luis, hay que recordar, eso sí, que Chile en su minuto rechazó el intento de autogolpe del presidente Castillo, pero básicamente el tema de la represión es a lo que hacía mención el presidente Boric. A ver, en ese sentido, Luis, hoy día, ¿qué salida se ve a la situación de desórdenes públicos? ¿Hay alguna probabilidad de que esto se resuelva, o hay que pensar fundamentalmente en esta lógica que las cosas vayan de a poco decantando, comillas, y por desgaste terminen las protestas? Es muy difícil. A diferencia de Chile, cuando tuvo situaciones de violencia, hubo una fórmula de negociación, porque todo podía condensarse en aceptar una nueva constitución y a cambio cesar con la violencia y dejar que el régimen continúe. Entonces la fórmula era clara. Por un lado, había una fórmula de negociación, y por otro lado, había con quién negociar. No eran rostros ocultos. ¿De acuerdo? En Perú no pasa eso. Y los rostros son ocultos porque hay evidencias contundentes de que detrás de esto están terroristas de Sendero Luminoso, personas vinculadas a organismos de fachada de Sendero Luminoso, narcotraficantes, eso es así, dineros ilegales. ¿Eso es así o es una suposición? Porque en el caso de nuestro estallido hubo muchas teorías que finalmente ninguna de ellas ha sido ni negada ni probada, pero finalmente, ¿cuáles son los niveles de convicción que existen para afirmar eso? Pongo un ejemplo, podría poner muchos, pero yo sé que el tiempo es corto. Sí. A los pocos días del 7 de diciembre hubo ya algunas protestas, vino gente fuera de Lima, y algunos de ellos fueron alojados en la sede de la Confederación Campesina del Perú, en el centro de Lima. Ahí pernoctaban, ahí vivían esos días. Hubo un allanamiento de parte de la Fiscalía y la Policía. 5 de los 23 detenidos eran personas que habían tenido sentencia por narcotráfico y habían ido a Lima a hacer desórdenes. Eso es casi flagrancia, eso es una evidencia contundente. Luego hay personas que han sido sentenciadas por senderistas, personas vinculadas a organismos de fachada de Sendero Luminoso, como el Movadef, que también han estado involucradas en estos actos, ¿no? Pero es eso, es Sendero. Y es un hecho, no es una suposición, ni es una fábula creada para desprestigiar a los opositores, no, es un hecho, ¿no? Y también es sintomático que no existan líderes. Mes y medio de protestas y no hay un líder reconocible. Es que claro, los intereses ilícitos no muestran líderes, son clandestinos. Igualmente hay contrabandistas, que no son pequeños contrabandistas, sino son grandes contrabandistas que hacen caravanas de camiones llevando contrabando en la frontera de Bolivia con Perú. Y esos son intereses también en juego, tienen mucho dinero, mineros ilegales, en Madre de Dios, en Puno, explotan oro.
tienen asentamientos humanos de 30, 70 mil personas, donde no hay ley, donde mueren todos los días personas, donde hay trata de niñas, de niños. Esos son unos cárteles delincuenciales. Ellos están detrás de todo esto. Castillo había prorrogado hasta el año 2024 la acción de los mineros ilegales. Había hecho una alianza con los cocaleros. Sus aliados eran fuerzas ilícitas, intereses turbios, y él mismo, además del delito contra la democracia del 7 de diciembre, tenía varias investigaciones, yo ya perdí la cuenta, si eran 7, 8, 12, no sé, fiscales, carpetas fiscales por corrupción, donde todas las evidencias lo indicaban como responsable de una organización criminal. Entonces, no estamos hablando acá de suposiciones, sino de acciones fiscales, de cosas fácticas, de evidencias, de denuncias de prensa, de colaboradores eficaces que están hablando en la fiscalía, obviamente para lograr beneficios penitenciarios. Luis Benavente, 1.000.000 de gracias por atendernos a estas horas de la madrugada en Lima, y seguiremos atentos a lo que ocurre en Perú. Muchas gracias, Lucho. Buenos días. Buenos días. Nicolás. Gracias.